Bueno, como les había dicho ayer, el sistema nació en Alemania para forraje. En Argentina fue tomado para ese destino y enseguida empezaron a probar, hace más o menos 15, 16 años, empezaron a probar meter grano dentro de la bolsa y se encontraron con un montón de beneficios. Desde la Argentina el sistema salió de vuelta al mundo y hoy mi compañía ha llegado a más de 50 mercados mundiales, los principales países agrícolas del mundo. Para esto se inventó la bolsa y lo que buscaban era un medio hermético para lograr una buena fermentación. Cuando nosotros hablemos de almacenar grano con mayor humedad a la de recibo, hay que tener muy presente qué es lo que sucede dentro del forraje, dentro de una bolsa, que es una fermentación anaeróbica, para saber qué nos puede suceder con el grano manejando humedades mayores a lo normal. Lo que hay que entender que la humedad ideal para lograr una buena fermentación es de 25% para arriba y con grano estamos trabajando con humedades bastante menores. Pero, siguiente. Este fue el crecimiento en el mercado que hemos tenido. Las rayas azules es el mercado nacional argentino y las rayas verdes y amarillo en el último año es los mercados de exportación. Hoy mi compañía está proveyendo el 50% del mercado mundial de embolsado, produciendo bolsas, espacio de almacenaje para más de 80 millones de toneladas a nivel mundial y con una capacidad de producción de casi el doble. O sea que tenemos mucho mercado por ganar. El sistema se fue insertando en todos los niveles de la cadena de producción agrícola. Y la primera pregunta que nos hacen es si el sistema es un sistema de almacenaje barato y nada más. Y la realidad es que sí es un sistema de almacenaje barato, pero el dinero real, como dice Jaime siempre, show me the money, no está en el almacenaje barato, sino está en todas las ventajas de logística, menores costos de fumigación, nuevas oportunidades de negocios. A nivel productor se logró una aceleración de la cosecha, por esto se logró una reducción de pérdidas. Uno está en un proceso que lleva de 4 o 6 meses cuando está plantando un cereal y realmente al tenerlo listo para cosechar y no poder cosecharlo es un riesgo enorme de toda la inversión. Justamente por eso también pudo reducir las pérdidas de cosecha al no estar el cultivo a la intemperie en el momento de la cosecha. Se logró racionalizar los fletes, nosotros le llamamos flete al transporte del grano, no sé cómo es el término acá en Argentina, le permitió al productor lograr mejores condiciones comerciales. ¿Por qué? Porque antes el productor estaba obligado a pasar por un acopio que le dictaba cómo era la forma de comercialización. En Argentina posiblemente le decía, bueno, el precio de Rosario menos un flete, el flete más caro en cosecha, ese era el precio que podía acceder el productor. Ahora el productor puede ir directamente a molinos, puede ir directamente al puerto, posiblemente después de la cosecha sin costo de flete porque el comprador trata de no pelear por ese grano en el mercado para no levantar el precio general del mercado de todo el grano que tiene a fijar. En resumen, tuvo el productor una total flexibilidad de logística y comercial. A nivel acopios, la inversión cara en los acopios, y acá los arroceros se debieran sentir identificados, es esa planta de silos y secado. Mediante el embolsado, lo que lograron los productores, los acopiadores argentinos, es duplicar o triplicar la capacidad de almacenaje, ya que no están limitados por el espacio que tienen los silos ni por la capacidad de la secadora, ya que se puede almacenar con algunos puntos sobre la humedad de recibo por tiempos acotados. Estos productores pudieron almacenar todo lo que les venía en cosecha y aumentar, duplicar o triplicar el grano recibido en cosecha. Con otra ventaja, no se vieron obligados a sacar el grano al mercado porque estaban llenos los hilos, con lo cual lograron reducciones importantes de la logística y de los costos de flete. En el caso de arroz, ya hablamos ayer un poco, en la Argentina se usa como una herramienta fundamental en el recibo de la cosecha de arroz. El cuello de botella en la Argentina del arrocero es la capacidad de secado que tiene en la planta de silos.
Como el arroz en Argentina por lo menos se cosecha con 22% de humedad como mínimo, como máximo, no hay que, como mínimo, perdón. El cuello de botella es la secadora y antes no podían recibir más de la capacidad de secado. Ahora, con estudios con el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina, y mediante muchos estudios en bolsa, lograron determinar que en las condiciones de Argentina se puede almacenar arroz, paddy, a un 16,5% de humedad entre 4 y 6 meses sin ningún problema, con lo cual lograron duplicar la capacidad de secado, porque están secando los puntos más rápidos de 22 a 16,5, y después cuando salen de la bolsa al proceso industrial terminan el secado, con las ventajas que le comentaba ayer de la reducción de costo en el secado, porque pasaron de 15 horas de secado a 9 o 10 horas, reducciones del 30 al 50% de costo y tiempo de operación, por ese tempering que se produce dentro de la bolsa en el periodo de reposo. En el caso de los traders, estos lograron una política muy agresiva de captar granos en cosecha. El grano que el trader consigue en cosecha fijar es un grano que no lo tiene que salir a pelear al mercado posteriormente. Argentina tiene una industria de molienda enorme de soja, tiene mayor capacidad que la producción que tiene, entonces Argentina generalmente tiene sobreprecios comparados con el mercado mundial. Entonces, el trader lo que hace es todo el grano que recibe a fijar en cosecha, trata de no pelear los precios de lo otro que tiene que adquirir después para no subir el precio de todo lo que ya tiene acopiado. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Cargill en Argentina, alquiló 13 estaciones de ferrocarril y armó 13 centros de embolsados. Por ahí esos centros de embolsados no estaban lejos de plantas que ellos tenían, pero lo que hicieron es cambiar la estrategia de recibo de grano y en las plantas que tenían con acondicionamiento reciben todo el grano que tiene una sola condición, que hay que darle servicios y que se le cobra por esos servicios al productor. Y a los centros de embolsado manda el grano que estaba en condiciones que no necesita acondicionamiento. Y entonces en las plantas que tienen que acondicionar manejan un solo tipo de grano a ser acondicionado, con lo cual las hace mucho más eficientes y la cosa singular que hicieron es que los únicos silos que pusieron en estos centros de embolsado eran 2 silos sobre el ferrocarril con descarga por gravedad a los vagones que tenían la capacidad de un tren, 1.600 toneladas. Ellos es todo el silo que tienen en estas plantas de embolsado y con ello logran, antes de que venga el tren, llenan esos silos y el tren lo cargan en un par de horas, lo tienen lleno porque lo cargan directamente por gravedad de esos silos aéreos. Con lo cual lograron reducciones de tarifa del tren porque no tiene que cambiar tripulaciones, no tiene que dejar un tren ni vagones esperando ser cargado y lograron una eficiencia muy grande en la parte logística. Siguiente. Bueno, esta es una planta al norte de Rosario, de Noble, en el puerto de Timbúes. Ahí hay más o menos 140.000 toneladas de soja. Estas plantas de crushing de soja tienen una capacidad más o menos de 9.000 toneladas día y no se pueden parar, son plantas que trabajan 24 horas. Entonces, ante una lluvia, un problema sindical o lo que fuera, que se corte el aprovisionamiento de grano, tener ese buffer ahí al lado del puerto es fundamental para ellos. Mismo estos buques Panamax en el 2008 llegaban a valer $80.000 por día de espera, o sea que si no tienen el grano para entregar, realmente tienen que salir al mercado a pagarlo el precio que sea, porque es más caro tener el buque esperando. Entonces, el valor de tener ese volumen de grano de buffer es fundamental para ellos. Finalmente, en el último eslabón de la cosecha, de la cadena, tenemos los compradores internacionales. En este caso es un proyecto en Sudán, siguiente, donde las condiciones políticas, como ustedes saben, son muy complicadas. Nadie quiere invertir en una planta de silo enorme,
Con lo cual, nuestros clientes allí hicieron un sitio de embolsado, siguiente, y lograron, por ejemplo, descargar un barco en una semana. Antes un barco lo descargaban en un mes a bolsas de yute y a mano, con problemas de pérdidas muy importantes. Ahí las temperaturas son de 50 grados centígrados durante el día, 45 grados centígrados. Es más, estuve hace un mes y medio allí y me comentaban que hubo una ola de frío que llegó hasta 9 grados centígrados, la máxima, y tuvieron 3 muertos por frío a esa temperatura. Pero bueno, ahí se hizo un sitio embolsado de unas 300.000 toneladas. Es la manera de operar a velocidades internacionales y es la manera de proveer un embolsado sin pérdidas en un país que no se puede invertir en infraestructura. Siguiente. Algunos ejemplos de embolsado alrededor del mundo. Vamos rápido. Esto es Argentina. Brasil, Mato Grosso, condiciones parecidas, la anterior, condiciones parecidas a lo que pueden tener en la altillanura. Siguiente. Australia, clima muy seco, caluroso. Siguiente. Esto es Sudáfrica, también clima seco. Es uno de los países donde se puede hacer una planta de acopio prescindiendo de silos fijos, porque la cosecha entra absolutamente seca, 11% del maíz. En Sudáfrica hay más del 100% de la capacidad de almacenaje de lo que producen, así todo almacenan 10% del grano en bolsas por ventajas logísticas, por capacidad de segregación, por bajar los costos, ya que muchos de los hilos estaban en un oligopolio y cobraban muy caro el pasaje a través de ellos. Así que de una cosecha que tiene más almacenaje que el suficiente, se está almacenando 10% en bolsa. Algunas ventas en China, Italia con una máquina autopropulsada, Canadá, con clima muy frío, ahí se puede jugar con la humedad bastante más. Hemos tenido cebada embolsada 24% de humedad durante el invierno. Ahí el frío nos está ayudando a conservar el grano sin problema durante el periodo de almacenaje. Ucrania, así como Rusia, la siguiente, son países de la ex Unión Soviética donde la infraestructura no existe. Son bodegas con piso de tierra donde apilan el grano. Ayer hablaban de apilar grano en el piso y los problemas de ratones. Bueno, aquí tienen el muestrario que quieran. La verdad, tener esa nieve es una bendición porque nos deja jugar mucho con la humedad. Antes, igual, es únicamente durante el invierno con la temperatura fría. Siguiente. Estados Unidos es uno de nuestros principales destinos de ventas. Se ha desarrollado mucho en el sur, donde era zona algodonera y no tienen, no tienen almacenaje porque todo el algodón iba a las desmotadoras. Se ha desarrollado allí y también en el medio oeste, en toda la columna de Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Kansas, Missouri, Minnesota. Uruguay está cerca de la Argentina. Esta es una planta de Dreyfus y yo la pongo porque cuando digo que el sistema es complementario, esta es una planta pensada para embolsado. La construyeron con 15.000 toneladas de recibo y acondicionamiento, que es lo que ven ustedes ahí, y alrededor almacenan entre 70 y 100.000 toneladas según el año en bolsa. Esos hilos son únicamente para manejar el recibo, el grano y el acondicionamiento. Y de ahí, una vez acondicionado, el grano va a la bolsa. Es una manera inteligente de distribuir el capital y hacerlo rendir. India, siguiente, es un país que tiene pérdidas entre el 9 y el 15%, 9 pérdidas oficiales, 15% extraoficiales por almacenar en bolsas de yute. Cuando hacen las trojas de las bolsas de arroz, el arroz lo almacenan con 16-17%, le dejan una chimenea para que el calor del grano salga con las pérdidas que ustedes saben que eso tiene. Estamos entrando con el embolsado allí, la burocracia es muy complicada,
Hay leyes donde obligan a pasar por una bolsa de yute para salvar a la industria del yute. Así que, bueno, es una pelea que estamos dando en este momento. Bueno, para explicar un poco lo que pasa dentro de la bolsa, explico qué es lo que pasa dentro de un silo común para, por diferencia, entender lo otro. Siguiente. Cuando uno tiene cualquier tipo de almacenaje común, lo que es común es que tienen oxígeno disponible para el grano. El grano, ayer les decía que es un ser vivo y respira. La respiración no es otra cosa que una combustión, como la que vemos ahí. La madera de la respiración del grano no es otra cosa que el almidón de nuestro grano. Y entonces cuando lo quemamos estamos perdiendo peso. La humedad de recibo que nosotros tenemos es la humedad donde el grano pierde peso a una velocidad más lenta que lo normal, entonces no es económicamente posible. Por ejemplo, hay tablas que dicen que el trigo a 25 grados centígrados y 14% de humedad, en 80 días va a perder el 0,5% de peso. Siguiente. Acá tienen la tabla. Lo mismo pasa con arroz. Si ustedes dejan un camión de arroz que vino a 22% de humedad y tienen 30% de temperatura, supongo que será más o menos parecida, pero a 30 grados centígrados y 24% de humedad, en un día van a perder el 0,5% de peso con el camión estacionado en la playa de su molino. ¿Ok? Entonces, si van a tener el camión estacionado, asegúrense de pesarlo después de cuando va a entrar al molino y no antes de que espere en la playa. Jaime les puede hablar un poquito más de eso. Bueno, entonces pónganle un grano de trigo que está entrando a una temperatura de 25 grados, con 14% de humedad, en 40 días va a perder el 0,5% de peso, por este proceso de respiración únicamente. Siguiente. Ese proceso de respiración está dictado por la humedad de grano. A mayor humedad de grano, el grano aumenta el metabolismo y genera más dióxido de carbono y calor. Ustedes ven el incremento, lo miden en cantidad de dióxido de carbono producido por cada 100 gramos de grano. Y lo que es muy importante es el consumo de los hongos y bacterias, que son los que mayor respiración tienen mucho más que el grano. Porque si uno piensa que la curva de respiración del grano es aritmética y la curva de generación de calor y respiración de los hongos es geométrica, porque la generación de hongos y calor es altísima. Entonces, cuando metemos el grano dentro de una bolsa, que es un medio hermético, lo que sucede, siguiente, es que tenemos un consumo inicial del aire intergranario. La diferencia de los colores es grano seco o grano húmedo, la línea llena o la línea punteada. Ustedes ven cómo cae el oxígeno, en este caso es soja. En una soja seca tarda un poco más en caer porque el grano está respirando más lento. Y en una soja húmeda, al estar respirando más rápido, el consumo del oxígeno es más rápido. Hasta que todo este sistema se estabiliza y termina con un muy bajo nivel de oxígeno y un alto nivel de dióxido de carbono que genera los siguientes beneficios. Siguiente. Tenemos un control de hongos que son aeróbicos, tenemos un control de insectos en el tiempo y tenemos un control de la respiración de los granos. O sea, el grano entra en dormición y suspende ese proceso de respiración. En el caso de los insectos, los hablamos ayer, en el tiempo mueren. Igualmente, como decíamos, la carga de insectos que viene del campo es bastante baja. Si estamos sacando grano de un silo que puede estar infectado, puede ser un poco más alta. Entonces, lo que le digo con los insectos es, si ustedes van a estar 2 meses dentro de la bolsa, ningún problema. Si ustedes van a salir con el grano antes de un mes o lo que fuera, bueno, calen esa bolsa, fíjense si tienen carga de insectos o no, porque hay un periodo que lleva para el insecto a morir dentro de la bolsa. Bueno, listo. Muy bien. Una preguntas aquí, preguntas. Vamos, César. Muy buenos días. Respecto al sistema de almacenamiento en estas bolsas, es claro que hay una atmósfera de CO2
y obviamente el grano está generando vapor de agua, digamos de alguna forma, y se puede generar ácido carbónico. Ese ácido carbónico, ¿cómo viene a interactuar con el grano o qué participación tiene ahí? Si han hecho algunos estudios respecto a eso. No hay ninguna medición de ácido carbónico que se genere dentro de la bolsa. A partir de eso no se genera. No, un grano que está seco va a tener la atmósfera dentro de la bolsa va a tener una saturación de agua del 65%. Con lo cual, una atmósfera del 65% no genera una condensación. Si estamos manejando una bolsa con alta humedad, hablando de 3 puntos más o 4 puntos más, ahí sí vamos a tener una atmósfera saturada y va a ser muy importante la preparación del terreno para que la bolsa tenga una conformación perfecta y no queden bolsillos de aire donde pueda ocasionarse alguna condensación. Si estamos trabajando ahí muy al extremo, también se podría poner una media sombra sobre la bolsa para disminuir el efecto de condensación, etcétera, etcétera, pero ya es muy sintonía fina que tendríamos que hablar en casos particulares. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aquí una pregunta. Muy bien. Nos interesan mucho las preguntas. Eso es lo que más enriquece. Gracias. Buenos días. Gracias. Quisiera preguntarle si dentro de los trabajos que han hecho, en algún momento han trabajado con café. Y le pregunto es porque, como ustedes ayer decían, y lo sabemos todos, de que a veces los granos no vienen infestados de campo, en el caso de café de pronto sí con la broca. Entonces te pregunto por eso, ¿tienen alguna experiencia, algo que nos pudieran generar valor con esa experiencia de café? Gracias. Sí, sé que se hizo alguna experiencia en café en Brasil, no en la Argentina, no tengo los datos aquí. Lo que también se podría llegar a hacer es, se podría llegar a inyectar dióxido de carbono para levantar a niveles más altos de necesitar un valor de dióxido de carbono más alto y no usar ningún tipo de insecticida. Pero trato de buscar si tengo algún tema, algún resultado de esa prueba de café y se las hago llegar a Jaime para que la redistribuya. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, le dimos la revancha. Hay uno más aquí, nada más, perdón, hay uno más para vos, ¿verdad? Nada más. Gracias, buen día. En la respuesta que acaba de dar, ¿puede haber algo de adicional de beneficio? El tipo de bolsa, el material, el aislamiento que produce, el embolsado, el silo, bolsa, ¿permite presión negativa? Quiero decir, ¿pudiera ser un envasado al vacío, de alguna forma? O sea, el film no es barrera 100% al oxígeno, ¿ok? Hay una permeabilidad mínima. Lo que pasa es que la masa de grano respirando es tan grande que cualquier permeabilidad que pueda tener es bajísima comparado con lo que lo consume el grano, ¿ok? Se puede usar como medio hermético de fumigación, de inyección de dióxido de carbono. Hay trabajos que han hecho eso y depende de la calidad de la bolsa, las bolsas nuestras obviamente tienen una muy buena hermeticidad y, no me acuerdo el término, de contención de gases, digamos. Muy bien. ¿Algo más? Perdón, se está trabajando en hacer algunas bolsas con barrera total, pero el costo es bastante alto y tendrían que ser usos muy específicos porque no tiene sentido en grano comercial. Muy bien. Yo tengo una última pregunta y es el tema de semillas. ¿Cómo se comportan las semillas al cabo del tiempo, como el grano entra en dormición y tal? ¿Qué pasa con la semilla? ¿Se mantiene? ¿Se muere? ¿Se deteriora? ¿Qué es el tema con semilla? Semilla, simiente, pues. Es la mejor manera de guardar semilla la prueba la tenemos principalmente con la industria de la cerveza. Ustedes saben que la cerveza necesitan niveles de germinación arriba del 98%. ¿Por qué es esto? Porque para hacer cerveza primero hay que hacer malta. Hacer malta no es otra cosa que hacer germinar todos los granos y sacarle el germen, que es lo que le da mal sabor a la cerveza. Si tenemos un grano que tiene bajo poder germinativo, va a haber un gran porcentaje de granos que no germinen y esa cantidad de germen que queda sin germinar le va a dar mal sabor a la cerveza. Esa es la razón que la industria cervecera requiere niveles de más del 98%. Nosotros hicimos estudios con una cervecera en Sudáfrica
que hoy compra cebada preferentemente de silobolsas, por estas razones. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Una más, aquí, una más. Excelente. Dale. Gracias, Jaime. Mi nombre es Jorge Toro, de Fumitoro Limitada, y quería hacerle una pregunta básicamente sobre el espesor de la lámina, y quiero saber si es polietileno normal o tiene alguna otra formulación aparte de la protección UV. Es una mezcla de polietilenos lineales y no lineales, y más algunos máster, por ejemplo la protección UV. La capa interna tiene negro de humo que le da el color negro. El grosor de la bolsa que estamos trayendo aquí es de 235 micrones, eso es 1000 micrones, es 1 milímetro, o sea, estamos hablando menos de 1/4 de milímetro el grosor de la bolsa. Hay bolsas más finas de 210 micrones, que podrían también ser usadas en algodón, en arroz, al ser un grano más liviano. Pero no recomendamos porque la diferencia de dinero no es mucha y la bolsa responde mucho mejor a un error del operario o cualquier problema que pueda suceder. Muy bien, muchas gracias, Alberto, te dimos la revancha. De nada, gracias. Para terminar este tema de los hilos bolsa, solo decirles que Gaviagro tiene un acuerdo comercial con la gente de IPESA, con la gente de Acron, que es la maquinaria más especializada que se usa en este embolsado y desembolsado, especialmente para arroz. Hay muchas máquinas, usted puede entrar por internet y encontrará en internet muchas marcas de máquinas. Cuidado, ojo. Acuérdense que en granos hay dos tipos de granos. Los granos suaves, él los mencionó, la soya, el trigo, el maíz, o sea, granos que ruedan fácilmente, que no tienen mayor coeficiente de abrasión, que van suavecito. Ahí hay muchas máquinas que podemos usar, pero cuidado, en arroz hay que usar unas máquinas que vengan hechas para arroz. Cuando hicimos el trabajo de selección de maquinaria para la gente de Nicaragua, que es donde tenemos el gran clúster en Centroamérica de embolsado. En este momento hay 16.000 toneladas solamente en Agricor y hay 8 plantas más trabajando. Yo voy a irla en 2 semanas. El que quiera ir conmigo está invitado, en serio, y no lo estoy diciendo en broma. Si alguien quiere ir, voy a estar en Nicaragua a partir del 26 durante una semana, revisando justamente las 8 plantas donde estamos haciendo silos bolsa y llevando capacitación. Todos los años hacemos un programa con ellos de capacitación. Si alguien quiere ir, ver y mirar, estoy autorizado para decírselos por los usuarios. Simplemente ustedes tienen pues nuestra indicación, se comunica conmigo, buscamos el pasaje, vale $980 más o menos ir a Nicaragua, o tengo un hotel de $60 la noche, tengo transporte propio en Nicaragua, de manera que simplemente llamar a mi chofer y decirle, hermano, me recoge aquí, vamos, estamos a media hora del aeropuerto. Si no tiene tiempo, no se preocupe, hay un vuelo a las 8 de la mañana, estamos en Nicaragua a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde estamos en la planta donde hay silos bolsa, y a las 8 de la mañana del día siguiente cogemos el avión y a la 1 de la tarde usted está otra vez aquí. Así de simple, así de sencillo, de manera que, sí, en serio, si alguien quiere ir y ver, y es que los latinos y los colombianos en general somos muy tomasinos, somos como Santo Tomás, ¿se acuerda? No, hermano Cristo, yo a usted no le creo, hermano, usted andó conmigo toda la vida, pues yo no le creo, déjeme meter la mano ahí en la llaga a ver si es verdad. Y el hombre se mojó los dedos en la llaga, ¿cierto? Entonces el que quiera mojarse los dedos en la llaga y ver si los bolsa, a la orden, no tenemos ningún problema. Vamos en clima tropical además, porque es que una de las diferencias que tenemos en estos almacenajes es que aprendimos a hacerlo en zona tropical. Esto que él está mostrando son zonas subtropicales, en fin. Hay muchas cosas que yo podría contarles que parecen muy extrañas. 35 grados de temperatura en el día, y uno mete el termómetro en el silo bolsa y el silo bolsa está a 28 grados. Y nadie le hizo nada. Y él se quedó quietecito. Y si usted lo deja ahí, usted empieza a medir la temperatura del suelo, él se va con la temperatura del suelo. Y como el silo bolsa está tapando el suelo se empieza a enfriar. Y a medida que el suelo se enfría, el silo bolsa le entrega temperatura al suelo y se va enfriando solito.
Son cosas bastante misteriosas, digo, que uno no alcanza dentro de la cosa a captar. Entonces, terminamos pues, gracias a Alberto. Tenemos los mejores precios, tenemos los contactos con la gente de Acron, tenemos toda la instrumentación para leer el CO2, tenemos la instrumentación para hacer los muestreos, tenemos, digamos, todo el know-how ya desde el año 2011 estamos trabajando con la gente de Nicaragua y les puedo decir que hemos sido exitosos, sin lugar a duda hemos sido exitosos. Muy bien.